buenas noches, bienvenidos a este su programa de la Barra de Abogados Duralex Lex. Hoy, en el 208 aniversario del nacimiento de Benito Pablo Juárez García, un programa obligado para nuestro Estado, un programa en el cual esperemos sea de su interés. Vamos a tener hoy un programa sumamente interesante, de trascendencia para nuestro Estado. El benemérito de las Américas, como se le conoce, don Benito Pablo Juárez García, a quien le debemos mucho, y hoy nos acompañan en el estudio dos personalidades del Estado de Morelos, don Jorge Ganem Guerra, doctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy, y mi querido Cesario Medina, expresidente de la Barra de Abogados, compañero de muchas batallas y de muchos programas. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias, doctor. Pues bueno, usted, experto en la materia, autor de varios libros, masón, finalmente quien en su momento ha sido precursor de don Benito Juárez en el Estado. Cada ceremonia, cada evento lo vemos por ahí, impulsando usted aquí en el interior del Estado. Y hoy, en el 208 aniversario del nacimiento de don Benito Juárez, pues mucho que decir, mucho que hablar. Bueno, pues yo agradezco el apoyo que la Barra de Abogados nos da a todos en este día, porque yo siempre he dicho algo. Don Benito Juárez fue el punto medio que nos dio, para empezar, patria chica a los morelenses. Y en segundo lugar, honró a un prócer como fue don José María Morelos, quien estuvo en esta zona también, sus mejores batallas y sus mejores proezas. Y por último, le dio patria chica a otro de los grandes héroes reconocidos mundialmente, que fue Emiliano Zapata. Entonces, él es el punto medio exactamente a la mitad del camino para poder lograr toda esa conjunción que se da en nuestro estado. Así en es. Ningún otro estado. Así es. Y Jojutla por ahí lleva también en razón de algo. Jojutla de Juárez. Es Jojutla de Juárez y es Tetecala de la Reforma. Y bueno, hay muchos lugarcitos y muchas cosas de qué hablar, ¿no? Así sobre el estado. Así es, Cesario. Pues bienvenido de nuevo al programa de La Barra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Qué bueno que en esta ocasión tenemos a Jorge aquí en medio del programa de La Barra. Una barra de abogados a la que él se identifica desde hace muchos años. No olvidemos que también Jorge, aparte de todo esto, de ser un médico reconocido en la ciudad de Cuernavaca, en el estado, fue el primer delegado del ISSSTE y bueno, tiene una carrera personal muy sólida, pero además en una época fue presidente de la Federación de Colegios de Profesionales del Estado e impulsó mucho de lo que ahora se conoce como la FECAM. Entonces, pues nos identifican varias cosas. Nosotros como abogados, en este aniversario 208 del natalicio del benemérito, es importante aprovechar y hablar de su obra, aunque no alcanzaría desde luego el tiempo. El hecho de que esté aquí una persona que ha escrito sobre Juárez, que dentro del rito al que él pertenece, la masonería siempre se ha identificado con Benito Pablo Juárez García, y bueno, creo que las leyes de México también le deben mucho a este prócer. Yo quisiera preguntarle a Jorge por qué efectivamente la masonería se identifica tanto con el benemérito de las Américas, aparte de que ya sabemos que era masón, pero qué otras cosas son las que hacen que los masones sean tan identificados con don Benito. Bueno, me echaste la pregunta de los 24,000, ¿no? Pero yo no digo de los 64 para no hablar de Pedro Ferriz. Por aquello de la crisis. Sí, pero sí de los 24,000 problemas. Mira, Benito Juárez nace dentro del rito nacional mexicano. El rito nacional mexicano es un rito que se genera para resolver los problemas de luchas internas que había aquí en México. Tanto la independencia como otras luchas se dieron entre masones. Y la masonería estaba en su mero apogeo en ese tiempo. Había una lucha entre dos corrientes, una conservadora y una liberal. Y entonces, para acabar con los problemas, se crea el rito nacional mexicano, fundado por logias yorquinas y logias escocesas. Y entonces no hay más que un solo rito en México, en todo México, reconocido mundialmente dentro de los cánones masónicos. Entonces, Benito Juárez nace en un 15 de enero de 1847 dentro del rito nacional mexicano. Pero era un hombre que ya estaba siendo observado. La prueba es que para su iniciación masónica
se la hacen en la Cámara de Diputados y de Senadores que estaba dentro del Palacio Nacional. Y ahí es donde o sea, la tribuna la transforman en logia. Y ahí le dan el reconocimiento a Benito Juárez. Pero independientemente de eso, Benito Juárez logra cuajar los ideales que tenía como programa de acción el Rito Nacional Mexicano. A ver, ahí es importante porque, bueno, las leyes de reforma, ustedes saben, es una de las acciones que también identifican mucho la obra de Juárez. Las leyes de reforma, y todo el mundo sabemos que allá en septiembre de 1860 se proclaman estas leyes que tienen como principal objetivo separar a la Iglesia del Estado y consolidar la independencia de México, así dicho en forma muy resumida. Pero ¿dónde surge esa ideología, digamos? ¿Era de Juárez, era de los masones, o por qué pudo tener ese éxito? Que se ve fácil, pero no lo era en ese momento, separar al Estado de la Iglesia y además decirle, trae para acá todos los bienes. Estos bienes que necesitamos nosotros. Bueno, no nomás eran los bienes, era una serie de necesidades. Una de ellas era quitar un poquito la injerencia de la Iglesia en todos los actos. Mucho. ¿Cómo se llama? Del gobierno y de la consecución de la República. Pero acuérdate que don José María Morelos también decreta en su momento como única religión la católica. Sin embargo, después ahí vienen ya las cosas de los liberales, donde dicen, vamos a dejar a la libertad del ser humano de escoger el credo que quiera, no nomás exclusivamente la católica. Entonces abrió las puertas para muchas cosas, y era una necesidad ingente que se hiciera. Un día vamos a platicar sobre cómo se crean las religiones y verás el porqué de las cosas. No nos compliquemos tanto. En Honduras. Vamos a complicarnos ahora. Pero sí es importante que, por ejemplo, una de las secretarías de Estado del tiempo de Juárez, cuando ya era él alto funcionario, era la de instrucción y eran dos que estaban de estudios de asuntos religiosos. Asuntos religiosos. O sea, la instrucción, entiéndase, la educación pública. Así es. Que nos parece más adecuado instrucción que educación. Que educación, claro. Lo comentábamos fuera de cámara. Pero estaba ligada al aspecto religioso, a los asuntos religiosos. Eran parte de una secretaría de Estado, ¿es correcto? Bueno, así se manejaban anteriormente, mucho antes de esto. Aún, mira, en la revolución de Ayutla, en la lucha que se hace en contra de Santana también era hermano masón. Por desgracia. Pero simplemente tenía otras cualidades que lo hicieron non grato. Estando expulsado de México Benito Juárez por Santana precisamente, se adhiere desde Estados Unidos, se adhiere al movimiento del Plan de Ayala. Cuando él sale de allá para unirse al movimiento del Plan de Ayala, llega como un soldado más. No se identificó como Benito Juárez esto o aquello, no, simplemente como un soldado más de infantería, por cierto. Cuando alguien llega a buscar a don Benito Juárez, es cuando se dan cuenta de que estaba ahí en la tropa y lo jalan, y Juan N. Álvarez lo hace su secretario. Otro prócer de México. De ahí precisamente viene el movimiento hacia Cuernavaca. Estando en Guerrero, en Iguala, le dice Juan N. Álvarez que se viniera a Cuernavaca con otras gentes para preparar la proclama y la destitución de Santana. Ahí pernoctan precisamente en Tetecala. Por eso se le llama Tetecala de la Reforma. No porque se haya hecho ahí una ley. No fueron en Guanajuato, pero... No, la primera ley de la Reforma se crea aquí en Cuernavaca, exactamente en el Mesón de Robles, que está en la calle ahora Galeana, pues aquí con Hidalgo y con Rayón, abarcaba todo eso, el famoso Mesón de Robles. Y aquí es donde ellos viven. Y ahora aquí las campanas, ¿no? Sí, no, ¿No? ¿Dónde están las campanas? No. Llegaba Rayón, Hidalgo y ¿cómo se llama? Y Galeana. Yo creo que sí abarcaba hasta donde están las campanas, porque yo creo que ahí la forma como de haciendita, sí, como algo así. Sí. Ahí pernocta en lo que era la casona,
ahí pernocta Juan N. Álvarez, pero los demás que venían preparados para todo el acto, pernoctan acá, en el mesón. Aquí es donde vive él aproximadamente 3 meses, Benito Juárez, y se trae a 2 gentes de Oaxaca, a 2 abogados, a Manuel Dublán y a Ignacio Mariscal. Y con ellos 2 hacen la primera ley de la reforma, que fue la ley Juárez. Hacen la talacha jurídica esos jóvenes. Aquí sí, junto con él, aquí la hacen. Bien. Y ya después es aprobada en México cuando se van. En ese entonces Cuernavaca se transforma en capital de la República Mexicana. Sí, claro, los poderes. Aquí estaban los poderes. Por supuesto. Y eso casi nadie piensa que Cuernavaca haya tenido esto. En aquel entonces Cuernavaca se llamaba Distrito de Iturbide. Formaba parte del Estado de México. Formaba parte del Estado de México. Es correcto. Pues bueno, independientemente de eso, la historia le da mucho a Morelos y a Cuernavaca principalmente, porque aquí acontecieron muchísimas cosas, pero por el paso de Juárez en Morelos y en Cuernavaca, tenemos también hechos históricos, sucesos que de una otra manera, pues nuestra gente, y como decía Cesario en un principio, y también el doctor, pues desconocemos realmente la trascendencia de lo que ha vivido el Estado en esa época, ¿no? Bueno, tú me preguntaste, me hiciste el favor de preguntarme, que quiénes fueron los que intervinieron en la formación de esas leyes. Más que en la formación de esas leyes fue la ideología. La forma, el rito nacional mexicano con sus gentes que intervenían. En ese entonces, pura gente brillante, realmente. Uno de los méritos de Juárez es rodearse de esa y esa gente, en el año de 1830-32, con José María Luis Mora al frente, promueven las 6 puntos de las leyes de reforma y promueven además la igualdad de la mujer. Ya desde entonces, que se logró hasta tiempo después, en el año de 1900 y tantos, gracias a un presidente, lo del voto de la mujer acá, pero allá se luchó por la igualdad de la mujer. Y la prueba es que el rito nacional mexicano tuvo las primeras logias en el mundo mixtas. O sea que no había mujeres. No había equidad, pero ya había mujeres, por lo menos. Exacto. Bien. Jorge, a mucha gente podrá preguntarse lo del Benemérito de las Américas. ¿Por qué Benemérito de las Américas? Sabemos que el Congreso colombiano no fue en México, fue en el Congreso de la hermana República de Colombia, donde se decretó denominar a Benito Juárez como el Benemérito de las Américas por su lucha, por su entrega, por su pasión, por la defensa del pueblo de México, que evidentemente estaba también reflejado en la lucha de los pueblos de América. Yo creo que fue una parte cuando nace esa verdad de que México era líder de Latinoamérica en muchos aspectos de la política internacional, que brilló a altas alturas, no solo por Juárez, sino por otros connotados tratadistas internacionalistas de México. Pero esto, ¿cómo lo asimila el mexicano? ¿Cómo es que, por qué no se le dio aquí en su momento ese reconocimiento al señor Juárez? Bueno, nació gracias a un país sudamericano que es el que le hace el reconocimiento a él, porque sus leyes, las leyes que él promovió, las que logró culminar, al mismo tiempo que el Cerro de las Campanas, el haber luchado, haber sido tenaz, haber sido inquebrantable en su fe en las instituciones mexicanas, y que le enfrentó a un ejército como era el europeo, el francés, que decían que era invencible y aquí lo derrotaron. Enfrentarse a un imperio en donde venía con la bendición papal, en donde estaba detrás de él el gobierno de Francia y otros más, en donde México significaba el botín de todas las naciones del mundo. México y el resto de América. Y consecuentemente todo lo que era Hispanoamérica, pues era lo mismo. Entonces, el hecho de que, según nosotros, se haya, pues, digamos, reconocido la soberanía de México esa tarde del Cerro de las Campanas, con el fusilamiento de Maximiliano Mejía y el otro general mexicano, es una de las razones importantes por las que los colombianos le reconocen. Pues fue todo un conjunto. Fue el beneficio que le dio a todos los hispanomexicanos, hispanoparlantes, a todos los que teníamos en cierta forma
la herencia española y la dominación española. Pero ya no nada más era el pueblo español el que estaba viendo a América, sino eran ingleses. No, eran ingleses, franceses, todo el mundo pensaba que aquí podían venir y era un botín. Pues sí, entonces ese es uno de los aspectos importantes. Ahora, de la reforma, Jorge, nosotros también no podemos olvidar que todo ese tiempo que Juárez anduvo gobernando fue en condiciones tremendamente difíciles, ¿no? Totalmente. Su diligencia esa, ¿cómo se llama? Su carruaje. El carruaje. Juárez, Ciudad Juárez, subiendo y bajando por todo el país en condiciones y mantenerse. Llevando los poderes de la República en un carruaje. Sí, y mantenerse en sus cuatro, ¿verdad? Porque no fue nada más, no fue. A Juárez de repente se le ubica como una persona muy necia, muy tosuda. Pareciera que, por ejemplo, cuando lo del Maximiliano, sabemos que llegaron a él súplicas ordenativas también de todo tipo de personajes del mundo, del propio Papa, y él se mantuvo en sus cuatro, porque sabía de la trascendencia de ese fusilamiento. Mira, Juárez tiene una gran cualidad, se apegó a la ley, y ahí conservó precisamente el carácter indómito de la República. Dura lex sedes lex. Él se apegó a eso y dijo, yo no puedo cambiar algo que ya fue juzgado y que tengo que acatar, punto. Sí, pero traía ese mensaje y claro, futuro. Que eso era muy duro porque además Maximiliano también era hermano masón. Ah, eso sí no sabía yo. Sí, también era un liberal europeo. Aún más, el que tuvo choques con el clero, porque aplicó la ley de fueros. De Juárez fue Maximiliano. Precisamente fue Maximiliano, sí. Porque él necesitaba el dinero que no tenía Juárez. Pero él sí lo aprovechó y le quitó a la iglesia todos sus bienes. Sí, cuando Maximiliano estuvo al frente del llamado Imperio Mexicano, gobernando a un país con muchas complicaciones, estaba en el mismo problema que estuvo Juárez antes. No hay dinero, pero ya había una llave que había abierto las arcas del alto clero y ahí fueron, sí, donde Maximiliano fue el que, pues es el primero tal vez que haya aplicado ese beneficio. Él hizo aplicativo eso. Ahí fue cuando el clero mismo reviró un poquito y dijo, bueno, de vérmelas con un indio prieto a vérmelas con un güero, mandón, pues prefiero el indio, y se regresaron. Que era su error, porque de otra manera porque ahí es donde entregan ahí se parte equivocaron del movimiento, claro. Denostaron en su momento nuestras fuerzas, nuestro, pues en su momento fervor por la patria, la defensa de nuestras instituciones y lo que en su momento representó la lucha que Juárez a través de ese carruaje y todo el país fue llevando y trayendo y acuñando frases muy célebres que en su momento determinaron este movimiento y que dieron pauta para que en este movimiento libertario pudiera consolidarse muchas de las instituciones que hoy tenemos, porque como comentamos, esta ley de reforma guarda y lleva a través de los tiempos un sinnúmero de reformas, sí, de adiciones, de adecuaciones a la norma, pero que finalmente Juárez acuña dentro de esa ley de reforma todo lo que hoy es nuestro esquema de nación, todo lo que hoy representa la legalidad, el vivir dentro de un Estado de Derecho tan llevado y traído, que fue defendido con sangre de nuestra patria, de nuestras gentes, y que hoy a través del tiempo pretenden en su momento ir adecuando, ir adicionando la ley sin llegar a un espíritu o sin llegar al espíritu de la norma como en su momento fue acuñado, ¿no? Sí. Yo quería aclararte algo, que me hiciste una pregunta. Dijiste, Juárez tuvo la capacidad de escoger gentes valiosas. Nada más cuando la reforma, la pura reforma, cuando la lucha de Juan N. Álvarez, aquí en Morelos estuvieron nada menos que Valentín Gómez Farías, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada y otros más, ¿no? Pero nada más ve. No, era gente muy valiosa. Y miren, me da mucho gusto que nosotros podamos en este día, exactamente el aniversario 208 del natalicio del Benemérito de las Américas, del jurista, que además dentro de su mandato se promulgó la ley de amparo, que es otro motivo de orgullo nacional, porque México, a pesar de tanto que se ha manoseado la ley de amparo, es un recurso, un juicio que no tienen otros países excepto México. Eso habla de la grandeza, porque Ortero y Rejón pues eran juristas papás del juicio de amparo, pero
si no hubieran tenido un presidente abogado como Juárez que pudo medir la trascendencia para que el justiciable se pudiera apoyar contra los actos del gobierno, eso en esa época era algo impensable, ¿eh? Eso también se lo debemos a Juárez, como la creación del Estado de Morelos y tantas otras cosas. Pero ahorita que estamos haciendo memoria de Juárez, en su día exactamente de su aniversario, vale la pena, Carlos, Jorge, decir, a ver, se hablan de las leyes de reforma, o sea, ya sabemos lo que puede trascender un hombre que hace una reforma. Bueno, él con toda la gente alrededor, su congreso y todo lo que en ese momento tenía que él respetar también. Ya, pero ahora en México estamos inmersos en otra como que reformitis aguda, ¿verdad? Porque en este año del gobierno del presidente Peña se han hecho más reformas, entre comillas, o como dice Carlos, adecuaciones profundas y todo, pero ¿hasta dónde son reformas y hasta dónde son adecuaciones? Como quiera que sea, hablamos de la reforma energética, hablamos de la reforma en telecomunicaciones, hablamos de la reforma educativa que decimos debe ser instrucción, hablamos de la reforma electoral política, hablamos de la reforma, ¿de qué otras me faltan? Pues son energética, educativa, político-electoral. Varias, pero ya no, ya es un montón de... No sabemos hasta dónde estas reformas vayan a ser realmente todas en beneficio de México. Y desde luego que hay detractores ahora mismo, pero nosotros queremos con estas remembranzas pedirle a nuestros gobernantes, a los que tienen el poder, que aprendan de la historia, ¿no? Yo creo que una de las mejores lecciones que el hombre puede tener es voltear sus ojos al pasado, ver gente que como Juárez cumplió su deber con la nación, cumplió el deber con su familia, cumplió su deber con su raza, con sus creencias, con sus hermanos masones, o sea, esa verticalidad, ¿no? Aquí en tu libro, Jorge, hay un parrafito que dejé por ahí, donde se hace un inventario de la herencia que dejó Juárez al morir, siendo presidente de la República. Si no me mal recuerdan, 140 y tantos mil pesos. Sí, sí, así es. Digo, como sí, que no te la crees, ¿no? Bueno, pero así fue. Mira, hay algo que él pregonaba y lo hacía con el ejemplo. Decía, el funcionario debe de vivir en una decorosa medianía, cosa que no sucede ahora, porque ahora se lleva el lema aquel de que político pobre, pobre político, ¿verdad? Y no entendemos lo que es la política, no la sabemos definir ni siquiera. Ahora, voy a irme a algo medio religioso y medio... Pagano. No pagano, pero sí medio judaico. El Talmud. El Talmud es el libro de la ley de los judíos. Hay logias judías también, masónicas, etcétera, hay de todos lados. Entonces su libro de la ley es el Talmud. Como aquí es la Constitución en el rito nacional mexicano, en los escoceses y en los yorquinos es la Biblia. Pero bueno, nosotros manejamos el libro de la ley. Y en aquel caso, el libro de la ley es el Talmud. Y el Talmud dice, cuando Dios creó al hombre, le dio 2 oídos y una boca. Cuando el hombre se dio cuenta de eso, le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué me diste 2 oídos y una boca? Para que escuches doble y hables uno. Yo le agrego algo al Talmud, ¿no? Ya de tu cosecha. Tal vez de mi cosecha, tal vez no, pero por lo menos le he asimilado. Digo, también nos dio 2 ojos y una nariz. 2 ojos para que con uno volteemos hacia el pasado y lo veamos. Y con el otro veamos el futuro que queremos. Ahora me vas a preguntar, ¿por qué la nariz? Para saborear el presente. Nada más. Nada más. El sabor te lo da el olfato, no te lo da la lengua. Entonces, vamos a saborear el presente. Vivamos el presente. Y yo estoy en contraposición total y absoluta a los gobiernos actuales que modifican tanto las leyes y hacen tantas leyes cuando todavía no podemos aplicar una anterior. Lo que dicen ¿Para siempre, qué? ¿no? ¿Para qué hizo la Constitución? Para violarse, ¿no? Bueno, Y son realmente los es tabúes, triste. Es la señora más violada, ¿verdad? Hace rato comentábamos en esta charla
riquísima de que, por ejemplo, el presidente Juárez tuvo el valor, que no es fácil decir, bueno, uno de los padres de la patria, para mí muy importante como es el señor Morelos, dijo que la religión católica, Sí. no había otra. Y independientemente de que ya estaba inmersa en la forma de ser del pueblo de México, pero ya era ley. Y que llegara un presidente de allá de Guelatao, ¿verdad? Quién sabe de dónde, no muy agraciado, según dicen, y que dijera, se acabó, tú puedes ser protestante o puedes ser islámico, lo que quieras, ¿verdad? Pero mira, los pantalones de Juárez, precisamente con la Constitución del 57, que modifica y amplía la Constitución del 24, y que sirve de base a la del 17, 1917, porque la del 17 es la misma que el 57, más agregándole algunas cosas. Pero él chocó contra Comonfort, que Comonfort, habiendo jurado sobre la Constitución del 57, la quiso desconocer. Sí, tuvo una... Y ahí fue cuando estuvo apresado él, sí. y luego lo manda a llamar de nuevo para decirle, apóyame. Y le dijo, no voy contigo en el golpe de Estado que quería dar un golpe de Estado Comonfort. Sin embargo, dijo, luego no. lo perdonó porque como soldado era reconocido Pues cuando sí. la lucha con los franceses. Por eso, pero es que no podía. No era fácil gobernar en ese tiempo. Y Comonfort lo persiguió a 2 Juárez. minutitos para concluir, si queremos de otra manera algún tema en especial para poder... Un remate para Un remate, sobre ¿no? Por Juárez, favor, que ¿no? lo haga el maestro. El invitado es usted, el experto, yo por eso me he permanecido calladito, más vale. Calladito me ve más bonito. Yo quiero decirles, Juárez tiene muchas frases, no nada más aquella del respeto al derecho ajeno, la Dinos conservación tres de la para... paz, etcétera. No, con la cual la aprovechan para darle el grado de benemérito. No, Juárez era un masón completo y uno de las normas que tenemos los masones es trata a los demás como quieres que a ti te traten. Y él siempre trató con respeto y apegado a la ley. Si pudiéramos hacer eso simplemente, no importa qué credo político tengan, no importa qué credo religioso tengan, simplemente respetemos a nuestro prójimo. Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón. Así es. Son de los... Una de tantas. Y la recomendación mía, pues nada más sería, estudiemos el pasado, estudiemos la historia, que es la puerta para poder hacer el diagnóstico sociológico de una sociedad y podamos marcar las normas y pautas que corrijan los defectos, amplíen los aciertos y podamos vivir un presente en paz y en armonía, que al final de cuentas eso es la política. Para mí la política se crea desde que el hombre se une a una mujer y procrea una familia, y es la ciencia y el arte de armonizar las acciones que lleven a un buen fin cualquier deseo. Muchas gracias. Al contrario, mi querido Cesario, un placer como siempre. Carlos, muchas gracias. Doctor, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, gentil público, gracias por el favorecimiento de su atención. Hasta la próxima serie y buenas noches.